Hola, hola, bienvenidos al mundo de su ama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son buenas tardes, es mediodía, es la hora ideal, la 1:30 de la tarde, para ir a pegarnos un bañito hoy que ha salido el sol y recargarnos con el earthing, con el sol, con los decretos, con todo. Hoy quiero hablaros de qué ocurre cuando no hay perdón, qué ocurre cuando sí hay perdón, cómo lo experimento en mi realidad y cómo lo viví, el no perdón. Pero antes de todo eso, recordaros el método Mensuap personalizado de 3 meses que está transformando vidas. Aquí arriba os dejo testimonios, cómo es, cualquier consulta por privado, ya sabéis. Pues se quedan las reuniones grabadas para ti para siempre y se trata de que luego no necesites a nadie, ni a nada ni a nadie. Que hay mucha gente por ahí haciendo cursitos que no sirven de nada, porque es verdad, no sirven de nada. Uno tiene que aprender la base fundamental de la espiritualidad, que es más sencilla de lo que todo parece. Pero parece que lo sencillo no le gusta a la mente, ¿verdad? Le gusta complicarse, ¿no? Y buscar y ser el eterno buscador y buscadora, ¿no? Bueno, yo os puedo decir que me encontré y que no tengo nada que buscar, gracias a Dios. Y eso ha sido gracias a aplicar todo esto en mi día a día con constancia, que es la clave del éxito. Y lo que enseño en el método Mensuap es a ser constante también de una manera fácil y sencilla. Incluir en tu día a día herramientas, experiencias, vivencias también divertidas para que generes en tu día un ritual. Y también recordaros que en octubre abro grupo para el personalizado, para el grupal del método Mensuap, para todas aquellas personitas pues que no os podéis permitir el personalizado. Hoy hago ese escrito, lo voy a pasar a toda la gente que me escribís por WhatsApp y por todas las redes. Y cuando seamos 20, comenzamos, que yo creo que ya somos más de 20. En fin, dicho esto, os comparto. Acompaño a muchas personas con enfermedades terminales, enfermedades crónicas. Yo también las tuve. Terminales no sé si eran porque nunca fui al médico a preguntar, gracias a Dios, pero sí que crónicas, ¿no? Como artrosis, artritis, úlcera estomacal, hernia de hiato, migrañas crónicas, tomaba todos los días semicraneales, yo qué sé, ¿no? Menstruaciones horribles, o sea, vivía pues terriblemente mal. Claro, aparte de que vivía en un enfado profundo con la que es mi madre, profundo, y rencor, con la familia, con el gobierno, con el sistema, con mis jefes, con amigos, con todo vivía enfadada. Claro, pues no podemos esperar que pudiera vivir en salud. Señorito Iskai, vamos. Pero, claro, por ejemplo, el otro día en consulta fue muy interesante que me dice esta persona, ostras, Suama, es verdad, vivo con enfado hacia mi madre y hacia mamá y hacia papá, ¿no? Y hacia mi expareja. Digo, vale, es verdad que el perdón no tiene nada que ver con el otro, pero esto, bueno, vamos por niveles, ¿no? Yo al principio tuve que empezar a perdonar al otro, comprender, ¿no? Al final se trata de comprendernos, desarrollar la autocompasión y la compasión. Primero es hacia afuera y luego es hacia adentro. No puede ser de otra manera hasta que uno llega a una profundidad de que no hay nada que perdonar, ¿no? Pero hay que dar unos pasos en el camino espiritual, en el camino hacia sí mismo. Son pasos. Y el primer paso es creer que hay algo que perdonar fuera. Bueno, pues está muy bien, pero vamos a perdonarlo. ¿Por qué digo esto? Porque esta persona, ya le he dicho, no solo papá, mamá y la expareja, vives enfadada con el sistema, vives enfadado con el sistema. Hay una ley, hay leyes espirituales que funcionan exactamente igual para todos, familia, exactamente igual. ¿Eso qué significa? Que son principios y los principios no cambian. Entonces, las leyes espirituales, que son las leyes de Dios, del universo, como lo queráis llamar, van a operar igual para el rico, para el pobre, para el rey, para el súbdito, para el enfermo, para el sano, para todos, porque son leyes que nadie podemos escapar de ellas, ¿no? Para mí hay una ley principal, fundamental, que es la ley del amor, ¿no? Cuando nos saltamos la ley del amor, que hay muchas formas de saltársela, ya os lo contaré, el cuerpo enferma. Enferma porque vas en contra del amor. El amor lo cura todo. Y para que el cuerpo se regenere y se cure, tiene que entrar en la frecuencia del amor, sí o sí. No puede haber otra manera, corazones. Por muchos decretos que hagas, por muchos subliminales que escuches, por mucha orina que tomes, si aquí, no hay perdón, no hay compasión, hay algo de enfado,
no te vas a curar. Y como siempre digo, a las personas que acompaño con enfermedades, sobre todo terminales, ¿no? Es lo que les digo siempre, mira, yo no sé si te vas a curar porque no sabemos nada, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que si aplicas todo esto, vas a vivir en paz. Ese es el mayor éxito, acostarse uno en paz, no tener nada pendiente en la vida, levantarse lleno de alegría y rebosante de dicha y vivir una verdad con alegría. Ya has alcanzado el éxito, lo demás ya, ¿qué importa? Si somos eternos, ¿no? Pero tenemos miedo al sufrimiento, cuando encima el sufrimiento es ilusorio tal cual el miedo, que esto da para otro vídeo. Ya os hablaré del miedo, que es muy interesante, ¿no? Mi visión y cómo yo trascendí tantos miedos, ¿no? Porque al final se trata de que yo os voy hablando desde mi experiencia, ¿no? Entonces yo cuando viví esa comprensión hacia el padre biológico, hacia mis experiencias de vida y empezó a haber un perdón muy grande y una autocompasión muy grande, había cosas atascadas en mi vida que no fluían, ¿no? Así que seguí indagando, ¿no? Y obviamente me di cuenta que me saltaba la ley del amor porque vivía enfadada con un sistema, vivía enfadada en su momento con los políticos. Encima, pues eso, ahora os voy a hablar de eso también, ¿no? Y por supuesto me saltaba la ley del amor porque no me respetaba, entonces ya no estaba siendo coherente. ¿Qué ocurre? El que tú hayas perdonado a papá y a mamá y a tus exparejas es de categoría de puta madre. Pero si aún sientes enfado hacia ese sistema, hacia los chemtrails, hacia los políticos, hacia lo que sea, hacia eso que llamáis arcontes y esas cosas, estáis viviendo en una vibración que se llama odio y enfado, que es todo lo contrario al amor. El que vive enfadado hacia algo externo, que no hay nada externo, es porque está viviendo en la ilusión de la separación. Que digo, ay, Dios mío, ¿no? Por eso, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Estáis viviendo en la ilusión de la separación como yo viví también en esa ilusión. Si en algún momento se despierta en mí algo de enfado, enseguida me doy cuenta, digo, no hay nadie con quien enfadarse más que conmigo misma. No hay otro. Y me creo que eso no es Dios y que estoy separada. Y vuelvo a repetiros que nunca hablo de un Dios externo, que eso no existe, que Dios es una experiencia pura y dura y madura y maravillosa. Y cuando uno experimenta a Dios, ya no se puede enfadar con nada, existe el perdón. Es verdad que nos perdemos mucho en el camino espiritual, que si constelaciones, que si no sé qué, que todo ayuda, porque oye, pues al final todo me ayudó, ¿no? Pero era tan sencillo como experimentar el amor de Dios. Y ahí, cuando uno ya tiene la experiencia de Dios, se acabó, no hay nada que perdonar. Todo es perfecto y divino tal cual está. Y sé que esto le jode mucho a los egos. Pero ¿cómo va a ser perfecto y divino? Y las guerras perfectas. Perfectas, os lo digo de verdad, todo perfecto. Yo he vivido cosas que pocos seres humanos perdonarían. Yo os aseguro que lo veo perfecto y no cambiaría ni un gramo, ni un segundo del pasado que me ha hecho ser y estar donde estoy ahora. Y ser quien soy ahora. En la persona que me estoy convirtiendo. Y seguiré convirtiéndome en algo mejor porque ese es mi tesón, ese es mi propósito y no tengo otro propósito más importante en la vida que dar lo mejor de mí. Y me equivocaré como todos los seres humanos porque vivo en la humanidad, pero para eso desarrollo la consciencia, para darme cuenta, ¿no? Ser consciente. Así que esto va para ti. O sea, hasta que no dejes de estar enfadado con nada, con tu cuñado, con tu hermano que llevas toda la vida sin hablarte, con el sistema, hablar mal de los políticos, decir, es que todo lo que nos están haciendo. Un acto de humildad maravilloso es revisarnos todos dentro, ¿qué estoy haciéndole yo al mundo, Señor? ¿Estoy siendo amorosa? ¿Me comporto bien con mis condescendientes? ¿Soy condescendiente con mis allegados y mis allegadas? Porque esto es muy gracioso, ¿no? El que practica el camino espiritual, ostras, con los de fuera es la hostia, ¿eh? Se lleva bien con todo el mundo. ¡Ay, amor! Paz y amor, tal, y me siento a meditar, pero luego con su familia, ¿qué? ¿Qué pasa con tu pareja? ¿Qué pasa con tus hijos? Ahí está el trabajo espiritual, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu madre? ¿Qué pasa con tu padre? ¿Dónde está el trabajo espiritual de verdad? Es vivir en alegría con todo, en devoción con todo, en compasión con todo, en ver que todos somos dioses disfrazados y que tú por dentro estás pidiendo cosas y que con humildad reconocerte si estás siendo condescendiente contigo misma o contigo mismo, lo primero, por supuesto. Si estás siendo coherente con tus actos, con tus pensamientos, con tus sentimientos. Si estás tratando bien al planeta. A mí aún me queda, yo lo hago lo mejor que puedo, pero puedo mejorar, os lo aseguro. Pero conforme voy mejorando, mi vida va mejorando. Casualidad, no es casualidad, vivimos todos en el mismo planeta, ¿sabéis? En el mismo universo, y en España vivimos todos en el mismo país. ¿Y por qué yo vivo una experiencia distinta a un montón de gente que vive a mi alrededor? Porque yo estoy cambiando.
mi manera de relacionarme conmigo, con el planeta, con los animales, con las personas, etc. Entonces, si hago algo distinto, lógicamente vivo algo distinto, pero si me comporto como una borreguilla y hago lo mismo que todo el mundo, sentarme en un bar, a fumarme un piti, a beberme una cerveza, a hablar mal del gobierno, a encender las noticias, a cagarme en todo, a vivir enfadada con el sistema, con no sé qué, con no sé cuántos, a decir, uy, eso yo no lo puedo perdonar, porque yo me encuentro en consulta, yo no puedo perdonar esto, digo, joder, perdóname, pues pobrecito, mejor en vez de decir no puedo, os voy a dar un consejo fascinante que me doy a mí misma y que me vino muy bien. Y esto tampoco lo leí en ningún sitio, me llegó en profundo conmigo en mi introspección, en mi soledad. Porque un día también me pasó, ¿no? Es que no puedo perdonar esto, ¿no? Algo que me ocurrió con mi expareja, es que no puedo. Y en ese momento cuando me vi tan bloqueada en el no puedo, dije, no sé cómo hacerlo, pero claro que podré. Así que dije, por favor, muéstrame cómo hacerlo, no sé cómo alcanzar la paz en esta experiencia. ¡Ostras! Y fue pedir eso y esa oración de corazón, porque todas las oraciones de corazón son escuchadas y respondidas. Se respondió casi instantáneamente y me llegó el cómo. ¿Comprendéis? Así que mejor, en vez de dejar de decir no puedo y abrir un vídeo exclusivamente de esto, di no sé cómo hacerlo y ya está. Y verás que el no sé cómo hacerlo es un acto de humildad y la humildad es lo que más abre las puertas, os lo aseguro. Ostras, no sé cómo hacerlo. Y ahí la divinidad en ti dice, anda, mira, me estás pidiendo ayuda, voy para allá. Pero si vamos ahí obcecados en querer llevar el control de nuestra vida y no puedo, y yo hago esto y yo hago lo otro y me creo hacedor y hacedora de esto, ostras, pues la divinidad se aparte y dice, oye, mira, chico, ten tu experiencia, que ya vendrás, que somos eternos, que no pasa nada. Así que bueno, este es mi compartir para hoy. Ya os hablaré del miedo, que creo que es muy interesante. Quiero haceros una meditación también para suprimir el miedo, una meditación para atravesar la tristeza. Poco a poco voy haciendo cosas, ya casi estoy acabando la web, entonces pues tendré más tiempo para otras cositas. Y feliz y contenta, como siempre, intento transmitiros pues mi alegría, mi visión de la vida, que simplemente es mi visión, no te creas nada, ten tu experiencia, pero bueno, considero que cuando ves a una persona feliz, sana, alegre, ostras, pues después esta chica estará haciendo algo bien, ¿no? Digo yo, porque vamos, yo alucino en colores. Ya os hablaré un vídeo hablando de esto de alucino en colores, porque no prefiero decirlo ni en este, la verdad, que este es otra cosa. Bueno, ¿qué os voy a decir? ¿Qué queréis que os diga yo más hoy? Que gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poder despertar. Uy, oye, Iskai, ¿no vas a decirnos nada? Ven aquí. Mira, toma. Este va a la suya. Está más feliz que el Guerra con sus excursiones y ahora cuando se bañe más.